Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Léemelo, un espacio en donde queremos compartir nuestro amor por los libros y escuchar un poco de las lecturas de nuestros invitados y de los libros que han marcado su corazón. Y el día de hoy tenemos un gran invitado que es Juan Villoro, profesor, escritor, periodista también. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Qué gusto para mí, Sofía. Pues qué emoción que nos cuentes un poco de todos estos libros que han marcado tu vida, que han influido en tu labor como escritor. Pero antes de ir a esos fragmentos particulares, me gustaría que me cuentes un poco cómo empezó este gusto por la lectura. Mira, la verdad es que yo no fui un niño lector. En aquella época no había la costumbre que tenemos ahora, que me parece extraordinaria, de que los niños lean libros. Además, no se conseguían los libros que se pueden conseguir hoy en día. La oferta de literatura infantil era muy pequeña. Mis padres eran universitarios, pero los libros que había en la casa para mí eran profundamente aburridos, porque mi padre se dedicaba a la filosofía, mi madre a la psicología, pues no tenía nada que ver conmigo eso. Leí por obligación en la escuela algunos libros sin que me cautivaran del todo. Entre ellos Corazón diario de un niño, de Edmundo D'Amicis, que es un libro para torturar niños, porque sufres muchísimo. En la trama muere la madre de uno de los niños, todo se ubica en una escuela. Es un libro verdaderamente lacrimógeno que pues yo lo leí y lloré para aprobar la materia, pero no pensé que eso se podría hacer por gusto, ¿no? Y leí a Julio Verne y sí me cautivó cada una de sus aventuras, pero se trataba de epopeyas extremas, ¿no? Un viaje a la luna, un viaje al centro de la Tierra, un viaje al Polo Norte. Eran circunstancias que me cautivaban, incluso recuerdo que soñaba yo con ellas, pero que no me hacían partícipe de esta experiencia. Yo no sentía que yo tenía que ver con eso, porque eran circunstancias extremas, grandes aventuras en las que alguien como yo jamás podría participar. Wow. No fue sino hasta las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, cuando un amigo con el que yo jugaba en el barrio me dio un libro, me lo prestó. Él lo acababa de leer él y estaba absolutamente deslumbrado. Me sorprendió y casi me asustó que mi amigo Jorge Mondragón leyera, porque era algo que ninguno de los dos hacíamos. Y si lo hacíamos era por obligación escolar, nada más. Y entonces él me dio este libro que es De perfil, de José Agustín, que curiosamente se ubica en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, justo donde yo estaba. Ocurre en una colonia de clase media, la colonia Narvarte. Yo viví en la colonia del Valle, que es muy parecida. Los padres del protagonista se están divorciando, los míos se habían divorciado. Wow. En fin, y fue como verme en el espejo. Por primera vez entendí que incluso alguien como yo, que no tenía nada singular, podía formar parte de la experiencia literaria. Que si la vida se narraba de manera suficientemente atractiva y divertida, lo que yo estaba experimentando iba a ser mejor. Entonces descubrí que la vida mejora por escrito y que si yo era capaz de hacer algo parecido, mis días sin brújula y ese mundo sin rumbo que yo tenía podía cargarse de un valor que hasta entonces no había tenido. Entonces empecé simultáneamente a escribir y leer, y ese fue el libro, digamos, que me convirtió ya en un lector de, pues no diría de tiempo completo, pero sí en un lector crónico. ¡Guau! ¿Y fuiste investigando tú qué libro leer después? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, Sofía, porque en aquella época había muy buenas librerías en la Ciudad de México. Ya empiezo a sonar como un nostálgico de otros tiempos, pero había muchas librerías y había libreros que leían. Entonces yo recuerdo las distintas librerías a las que yo iba y me recomendaban libros. Por ejemplo, después de haber leído a José Agustín, alguien me recomendó El cazador oculto de Salinger, que es un autor que había influido mucho en José Agustín. Luego me recomendaron a los autores de la cultura beatnik como Jack Kerouac, luego autores del boom latinoamericano. Entonces leía yo a Cortázar y me decían, pero ¿por qué no lees a Onetti o por qué no lees a José Donoso? Entonces las propias librerías se convirtieron para mí en una especie de aula
alternativa, ¿no? Y luego ya entré a un taller de cuento en la universidad, en el piso 10 de la torre de rectoría, el taller de punto de partida, con un maestro extraordinario, el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Y entonces ahí también ya los compañeros y el propio maestro y todo me empezaron a recomendar libros. Todo esto ocurría cuando yo tenía entre 15 y 16 años y fueron pues yo creo que fueron los momentos esenciales de mi vida como lector. Wow, qué maravilla cómo los libros se vuelven, pues eso, compañeros de vida y compañeros de las distintas etapas, ¿no? No, y sobre todo cuando empiezas a leer, los libros están para ti en un momento en que tienes que tomar decisiones, en que no sabes qué carrera vas a estudiar, en que no sabes de quién te vas a enamorar, en que no sabes cómo va a ser tu futuro. Y entonces los libros que vas leyendo, por ejemplo, la gran literatura rusa, que tiene que ver siempre con estas elecciones, qué hace un personaje, por qué decide entre el bien y el mal, qué modelo de vida asume, una vida más religiosa o una vida más intelectual o una vida práctica, ¿no? Como ocurre en los hermanos Karamazov, por ejemplo. Entonces, elegir tu vida en el momento en que estás eligiendo tus primeras lecturas es algo que te marca para siempre. Es un momento irrepetible. Totalmente. Oye, bueno, y aprovechando que mencionaste el boom latinoamericano, quisiera entrar a uno de los primeros libros que nos traes a este programa, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Bueno, aquí un poco la dinámica es que leamos un fragmento, así que si te parece bien, leo el fragmento que elegiste y lo conversamos. Perfecto. Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo? Del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Huchette, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos zaguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas. ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado, y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Entonces es mejor pactar con los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca, ardiendo así sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. Sí, este es el inicio alternativo de Rayuela, porque Rayuela es un libro múltiple que se puede leer de principio a fin, pero que tiene una serie de capítulos que el autor llama prescindibles, ¿no? Y hay un tablero de instrucciones para leer de forma salteada, ¿no? Como este juego que nosotros llamamos en México avión, ¿no? En Argentina es la rayuela. Entonces se puede ir saltando de casilla en casilla. Y entonces el inicio alternativo del libro es el que tú acabas de leer, el capítulo 73, que es un arranque totalmente poético. Tú no sabes que eso es una novela, tú dices de qué me está hablando, ¿no? De el fuego que baja al anochecer por una calle de París, ¿no? Y ese fuego que está siendo visto por personas raras, por las porteras de roncas voces, por figuras pálidas. Es una primera descripción de la bohemia parisina de la que va a tratar el libro. La verdad es que mi generación leyó Rayuela como un libro de autoayuda. O sea, nosotros queríamos ser como Horacio Oliveira, el protagonista, enamorarnos de una persona como la maga, la mujer que él persigue en París, irnos a vivir a París, que era la ciudad ideal de la bohemia, del arte, etcétera. Y este libro para mí tiene un valor además de fetiche absoluto, porque yo tenía un gran amigo, Javier Cara, que era mi compañero en el taller de cuento de Punto de Partida. Y él me regaló este libro y le puso una dedicatoria tan larga como uno de los capítulos prescindibles, ¿no? Y fue un amigo muy cercano. Los dos dudábamos entre ser escritores o ser médicos, porque eran las dos carreras que más nos atraían. En esta época, como yo te decía antes, de las grandes decisiones, que no sabes qué vas a hacer, caminábamos por la ciudad, me acuerdo, pensando en el posible futuro que podríamos tener como médicos, como escritores, y él se dedicó a la medicina y yo me dediqué a la literatura.
y desgraciadamente él murió haciendo guardia en el terremoto de 1985. En el Hospital General de la Ciudad de México, en el área de ginecología. Wow. Él estaba ahí y murió. Entonces, este libro se convirtió para mí pues como en la famosa caja negra de los aviones, ¿no? Que contiene no solamente la novela, sino las últimas palabras de este amigo, Wow. de Javier Cara. Entonces tiene, por supuesto, para mí una condición de fetiche absoluto. Claro, claro. Y bueno, esta particularidad de Rayuela, ¿no? Este poder empezar de distintos modos, poder conocer y entrar en la novela o en las novelas de modos muy distintos, ¿no? ¿Tú cómo la leíste la primera vez? Yo me dediqué exclusivamente a seguir las instrucciones de Cortázar, Claro. ¿no? Entonces, para nada pensé que podía rechazar el juego de Ajá. leer todo completo. Es una novela, hay que decirlo, bastante snob. Es una novela que incluye todas las vanguardias del arte, que incluye referencias a la música más exclusivista, que tiene pasajes que aluden al dadaísmo, al surrealismo, pero pues todo eso para un joven igualmente Claro. snob, que es un aprendiz, ¿no? de persona culta, era muy atractivo. Entonces la Claro. leí de esa manera, sin que se me escapara ningún capítulo. ¿Y nunca te dio curiosidad leerla de adelante para...? No, porque además Rayuela es también una falsa propuesta, la de leerla de principio a fin, porque no es una novela de trama, o sea, no es una novela donde tú pienses en lo que va a suceder. O sea, no hay algo que esté pendiente por parte de los personajes y que a ti te intrigue lo suficiente para decir, no, ahorita yo no me puedo ir a otro lado, tengo que saber quién fue el asesino, tengo que Claro. saber si se dan un beso o no se dan Claro. un beso los protagonistas. No es así la novela. La propia estructura de la trama presuntamente lineal es una estructura muy fragmentaria, entonces es muy fácil admitir los capítulos prescindibles. Claro. Pues maravilloso Cortázar. ¿Alguna otra recomendación de él o de Cortázar otros? para mí básicamente era un autor de cuentos. Yo te lo traje este libro por el valor que tiene para mí, pero los cuentos fueron los que más me marcaron como autor cuando yo en esa época además escribía exclusivamente cuentos, y este amigo Javier Cara y yo nos los aprendíamos de memoria. Entonces jugábamos, por ejemplo, a que yo le preguntaba una frase y él tenía que decirme en qué cuento estaba, ¿no? Y así éramos unos fundamentalistas ¡Qué un tanto maravilla! absurdos, pero sí realmente fue un escritor que nos acompañó muchísimo, Cortázar. Wow, fantástico. Pues bueno, tenemos que ir a un primer corte, pero pues ya volvemos muy pronto para seguir hablando de estos libros maravillosos que trajiste. Así que ya volvemos, no se lo pierdan. Pues estamos de vuelta en Léemelo con Juan Villoro. Antes de pasar al siguiente libro, quisiera ahondar un poco más en cómo los libros influyeron a tu ser escritor, ¿no? No sé si hay algún libro en particular que recuerdes que haya tenido alguna influencia quizá en el momento en que empezaste a escribir, o no sé, ¿cómo relacionas tu ser lector con tu ser escritor? Bueno, básicamente un escritor, antes que nada, es un lector, ¿no? Sí, No sí. puedes escribir si no lees. Y la lectura es tan importante como el entrenamiento para un deportista o el ensayo para una bailarina, ¿no? O sea, sin lecturas no hay suficiente estímulo, y además son las personas con las que tienes que dialogar. Dice Rodrigo Fresán algo que a mí me parece muy interesante. Las raíces de un escritor no están en la tierra, están en las paredes, porque son los libros que lo han hecho posible. Esas son sus raíces, y son raíces que vienen de muchos lados y de muchas épocas. Entonces, por ejemplo, yo leía Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, uno de mis autores favoritos en la juventud, sin que yo pensara jamás en escribir ciencia ficción. Claro. Pero era un autor que estaba ahí determinándome, ¿no? Hay autores que son esenciales para ti. Digo,
los grandes clásicos, Cervantes o Sófocles, etcétera, difícilmente van a ser autores que te influyan mucho desde un punto de vista técnico, porque tú estás en otra época, en otro repertorio, y muchas veces un autor quizá no tan fundamental en la historia de la cultura, pero que te susurra algo al oído, algún pequeño truco del oficio, te resulta más significativo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me cautivó Italo Calvino. En una época me gustaron mucho los autores de la posguerra italiana. Me gustó muchísimo Cesare Pavese, Alberto Moravia, y un discípulo de ellos, un poco más joven, era Italo Calvino, que fue un autor interesantísimo porque empezó escribiendo novelas realistas. Él participó en la Resistencia siendo muy joven. Estuvo en el Partido Comunista Italiano, que fue un partido que aglutinó a muchos pensadores, muchos artistas, y entonces tuvo una época, digámoslo así, de un compromiso con la realidad. O sea, no era una literatura panfletaria o ideológica, pero era una literatura que hablaba de la contaminación, de especulaciones inmobiliarias, de fraudes electorales, de circunstancias sociales fuertes. Y luego él se fue decantando por la fantasía. Entonces es un autor interesantísimo porque tiene por un lado el tema de cubrir la realidad y luego de despegarse de la realidad. Él dice que toda su obra fue la conquista de la levedad, el poder quitarse la carga del peso del mundo real para imaginar otros mundos, ¿no? Como los que imaginó en El Barón Rampante, en El Visconde de Mediado, y en otros libros que ya están más en el entorno de lo fantástico. Entonces, Calvino es un autor que me fue acompañando y que tuve el privilegio de ir siguiendo sus transformaciones en tiempo real, que eso es algo sorprendente, o sea, que no sabes con qué te va a salir este escritor en su próximo libro. Se interesó en los sistemas combinatorios y entonces hizo el tarot de los destinos cruzados y luego se interesó en una novela que constara exclusivamente de principios de novelas, una especie de novela infinita que comenzaba siempre y nunca concluía, porque todo eran principios, ¿no? Que es Si una noche de invierno, un viajero. Entonces, haber sido testigo de este autor que se estaba reinventando libro a libro, yo creo que fue una experiencia fundamental. Sí. Y bueno, pues llega el momento de pasar al siguiente libro que trajiste, que es Dostoyevski, Crimen y Castigo, ¿no? Sí, bueno, me pidieron como lecturas que me hubieran marcado, ¿no? En un momento decisivo, y hablábamos de la gran literatura rusa que tiene que ver con estas decisiones esenciales, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Es una de ellas. Y Crimen y Castigo trata de eso, es la historia de Raskolnikov, un hombre que no cree en Dios. Dostoyevski era cristiano, era un cristiano heterodoxo, no seguía dogmas eclesiásticos muy rigurosos, pero creía firmemente en Dios, era cristiano, y él pensaba que una persona despojada del cristianismo, despojada de un tribunal externo, iba a ser trágicamente una persona inmoral, porque Raskolnikov lo que dice es, si Dios no existe, todo está permitido, nadie me puede culpar, puedo hacer lo que quiera. Y entonces decide asesinar a una vieja usurera, una mujer que no es nada positiva porque se dedica a lucrar con las necesidades ajenas. Entonces él decide matarla y cree que no va a tener castigo, pero descubre, avanzada la trama, que debe arrepentirse. Es decir, él descubre que tiene un tribunal interno mucho más fuerte que cualquier tribunal que le pudiera dar el Estado o la Iglesia, y decide entregarse, decide que lo castiguen, por eso la novela se llama Crimen y Castigo. Y es muy curioso porque Dostoyevski escribió esta novela para burlarse de los anarquistas rusos que él despreciaba. Raskol quiere decir rebelde en ruso, entonces Raskolnikov es un como rebelducho, ¿no? Es casi el nombre ya es un tanto ofensivo. Entonces, él quería despreciar, criticar a este tipo de anarquistas que no creían en Dios y que querían ser ellos los que decidieran como jueces de sí mismos cuál era el destino moral. Pero era tan buen escritor que presentó la causa de Raskolnikov de tal manera que lo convirtió en un héroe moderno de la elección individual. Muchos años después,
Jean-Paul Sartre escribió El existencialismo es un humanismo, y ahí pone de ejemplo a Raskolnikov como una persona que no necesita del Estado, que no necesita de la Iglesia para tener una sanción moral interna de sus actitudes. Y esa es la ética moderna, la ética que introyectas, que tienes dentro de ti y que no depende de alguien más o de institución alguna. Entonces, es interesantísimo cómo la novela fue mucho más inteligente que su autor y cómo Dostoyevsky pudo crear un personaje capaz de contradecirlo. Vamos a leer un fragmento que es el origen de la novela, justamente cuando Raskolnikov está calculando la manera minuciosa, obsesiva, de llegar a casa de la usurera y se encuentra por primera vez con ella. Pues venga, vamos a leerlo. Había andado poco. Sabía hasta el número de pasos a que se encontraba de la puerta de su casa. 830 justos. ¿Cuántas veces los habría contado cuando ya se hartaba de soñar? En aquel tiempo no creía gran cosa en aquellos sus desvaríos y solo se excitaba con ellos por una escandalosa temeridad inútil, pero seductora. Pero ahora ya, al cabo de un mes, empezaba a mirarlos de otro modo y a pesar de todos sus desalentadores monólogos respecto a su inercia e indecisión, se iba acostumbrando casi sin querer a considerar aquel ensueño escandaloso como una empresa, aunque todavía no creyese en ella él mismo. Ahora iba incluso a ensayar su empresa, y a cada paso que daba, acrecíase más y más su emoción. Con el corazón palpitante y poseído de un temblor nervioso, acercóse al inmenso edificio que se alzaba por un lado al filo del canal. Aquella casa se componía, toda ella, de pisos reducidos, y sus inquilinos eran toda suerte de gentes industriosas, sastres, cerrajeros, cocineros, varios alemanes, señoritas que vivían de lo suyo, modestos empleados, etc. Los que entraban y los que salían encontrábanse en las dos puertas y en los dos patios de la casa. Había ahí 3 o 4 porteros. El joven estaba muy satisfecho de no haberse encontrado a ninguno y se deslizó seguidamente de la puerta de la derecha a la escalera. Esta era oscura y angosta, negra, pero él estaba ya harto de conocer todo aquello y le agradaba aquella disposición. En tal oscuridad no eran de temer las miradas fisgonas. Si ahora tengo tanto miedo, ¿qué sería si efectivamente llegara a cometer la cosa?, pensó involuntariamente al encontrarse en el 4º piso. Allí le interceptaron el camino algunos mozos de cuerda, soldados licenciados que estaban sacando muebles de un piso. Ya de antemano, sabía él que en aquel piso vivía una familia alemana cuyo cabeza era funcionario. Puede ser que ese alemán se vaya ahora y puede que también en el 4º piso, en esta escalera y este rellano, solo quede por algún tiempo un piso ocupado, el de la vieja. Eso estaría muy bien. En todo caso, pensó, y llamó en el cuarto de la vieja. Sonó débil la campanilla, cual si fuera de hojalata y no de cobre. En semejantes cuartos modestos de semejantes casas, casi todos suenan así. Él había olvidado ya el timbre de aquella campanilla y de pronto aquel sonido pareció recordarle algo y representárselo claramente en la imaginación. Tanto que dio un respingo, con los nervios harto relajados aquella vez. Al cabo de un ratito entravióse la puerta en una estrecha rendija por la cual atisbó la inquilina al visitante, con gesto receloso y dejando ver únicamente sus ojos chispeantes en la oscuridad. Pero al ver tanta gente en el rellano, cobró ánimos y abrió del todo. El joven transpuso el umbral, pasando a una oscura antesala, partida en 2 por un tabique, al otro lado del cual estaba la exigua cocina. La vieja estaba delante de él, mirándole en silencio e inquisitivamente. Era una viejecilla pequeñita y seca, de unos 70 años, de ojos agudos y malignos, con una naricilla afilada y sin nada a la cabeza. Sus cabellos albeantes relucían muy untados en aceite. A su fino y largo cuello, parecido a la pata de una gallina, llevaba liado un paño lillo de franela y sobre los hombros, no obstante el calor, una piel toda destrozada y amarillenta. La viejecilla no hacía más que toser y gemir. ¿Acaso el joven fijase en ella una mirada algo particular? Porque a sus ojos volvió a asomar la antigua expresión de desconfianza. Raskolnikov, el estudiante. Ya estuve aquí el año pasado.
se apresuró a murmurar el joven, haciendo una reverencia a medias, pues recordó que era menester ser más fino. Recuerdo, Batiushka, muy bien que me acuerdo de que es usted, respetuosamente dijo la viejecilla, sin apartar como antes sus inquisitivas miradas del rostro del joven. Bueno, pues heme aquí de nuevo para un asuntillo, continuó Raskolnikov, algo mortificado y asombrado ante la desconfianza de la vieja. Por lo demás, puede que ella sea siempre así, y que la otra vez no lo notase, pensó con una sensación enojosa. La vieja callaba, cual si recapacitase. Luego echóse a un lado y señalando la puerta de la habitación dijo, empujando por delante al huésped: «Pase, Batiushka». Ahí está el encuentro justamente del criminal y su víctima, ¿no? Entonces, esta es una escena emblemática de Dostoyevsky por muchas razones. Primero, la descripción urbana, ¿no? Estas vecindades donde viven hacinadas tantísimas personas, generalmente están tomando té de un samovar, escenas hinchadas de humo, muchas veces por el invierno, y donde hay mucha gente que está entrando y saliendo. Entonces él tiene que entrar subrepticiamente. Hay 3 porteros, ¿no? Y encuentra en este momento la entrada para enfrentarse con esta mujer y le dice: vengo a empeñar algo. Naturalmente todavía no ha decidido asesinarla, pero es el planteamiento fundamental. Por cierto que Dostoyevsky leyó la noticia en el periódico. O sea, esta grandísima novela, que es una disquisición moral, surgió de la nota roja. ¡Guau! Oye, qué maravilla tu edición. Bueno, mira, habrás visto que la traducción del célebre Cansinos Acenses, ya un poco anticuada, tan anticuada como mi edición, ¿verdad? Que está ya bastante dañada, pero bueno, mira, son libros que he tenido, no sé, probablemente 50 años conmigo. Claro, tienen historia. Sí. Y he de decir en mi defensa que la letra es muy pequeña. Te digo que es como un examen de la vista eso, sí. Pero qué maravilla también cómo pues sucede en Dostoyevsky siempre el contexto, ¿no? O sea, el momento de Rusia, el momento, cómo va narrándote, además de la psicología maravillosa de los personajes, ¿no? Y cómo te va metiendo en estos pensamientos obsesivos y en todo esto que comentábamos también, pues ves una Rusia en un momento, ¿no? No, es un retrato maravilloso del clima, del contexto, de la geografía, de los espacios urbanos, de las clases sociales, las psicologías de los personajes, las ideologías, los pensamientos religiosos. O sea, es un retrato de un mundo, ¿no? Pocos autores han logrado esa intensidad y esa variedad de registros que hacen que efectivamente, como tú dices, tú te sientes en Rusia aunque nunca hayas ido a ella. ¿Y hay otros autores rusos que te...? No, desde luego, que yo soy un fanático de la gran literatura rusa de esa época, de Chekhov, pues que es un autor, tú que eres actriz, sabes lo importante que fue para el teatro y es el fundador del cuento moderno. Tolstoy, un autor maravilloso, Turgeniev, que es extraordinario. Quienes hablan ruso dicen que la prosa de Turgeniev es insuperable, ¿no? En cambio dicen que Dostoyevsky es un poco descuidado, pero bueno, eso solo lo pueden decir los que hablan ruso. Yo he escrito sobre muchos de estos autores, otro de mis favoritos es Gogol. En fin, fue una época, yo creo que irrepetible de la literatura, en donde la condensación de grandísimos escritores fue única. Claro. Y bueno, ahora nos gustaría pedirte un regalo, que es escucharte leer un poema que publicaste en la prensa primero, pero bueno, que conmovió y tocó a muchos, nos tocó a muchos, que habla sobre el temblor del 17, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo no pensé en escribir un poema, me parecía pretencioso para mí, simplemente en las postrimerías del terremoto, cuando todos estábamos dedicados pues a ir a los lugares de acopio, a tratar de hacer algo en los lugares donde estaban los brigadistas, etcétera. El gesto que predominó fue el levantar el puño para que los demás se callaran
y se pudiera escuchar si alguien seguía con vida. Era un gesto solidario que ponía el acento en el más necesitado, el que estaba bajo los escombros. Entonces me pareció que ese gesto resumía perfectamente la solidaridad que se estaba sintiendo, que se estaba viviendo en ese momento. Y escribí una especie de descripción, pero que resultó bastante absurda. Y dije, no lo puedo captar así. Dije, bueno, ¿por qué no hago una letanía con frases sueltas que registren el momento? Yo había escrito algunas letanías de ese tipo sin pensar que pudieran ser poemas. Luego, por estar escrito como a nivel de, digamos, de versos, renglón por renglón, fue interpretado como un poema, lo cual pues me da mucho gusto, si alguien lo quiere ver así, pero yo digo que si pertenece a un género, en realidad pertenece más a un género sismológico que literario. Yo digo que es una réplica emocional ante lo que fue el terremoto de 2017, y con este texto concluye mi libro El Vértigo Horizontal, que es un libro sobre la Ciudad de México. Me pareció que era una manera emblemática de terminar, ¿no? Recordando a los brigadistas. Pues bien, leo El Puño en Alto. Por favor. Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida, el edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre, tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo, y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Muchas gracias. Pues mira, ese es un texto producto de la desesperación de tener que entregar una columna. Llevo 20 años escribiéndola. No podía dejar de escribir de algo y en lo único que yo podía pensar
era en el terremoto, en lo que había pasado, en lo que estábamos viviendo. Y entonces, pues, este texto se impuso y bueno, me dio mucho gusto que fuera compartido por algunas personas porque, pues, a veces las palabras sirven de sanación, extrañamente. Pues qué maravilla escucharlo y escucharte a ti leyéndolo. Ahora tenemos que ir a un corte, pero volvemos muy pronto para seguir hablando de los libros que te han acompañado. Pues ya estamos de vuelta para concluir con este último bloque en Léemelo y con esta maravillosa compañía de Juan Villoro. Me gustaría que me contaras un poco ahora, a estas alturas de tu carrera y de tu vida, ¿qué tipo de lecturas te interesan o cómo eliges lo que vas a leer después? ¿Cómo es tu búsqueda? Bueno, la búsqueda es totalmente azarosa, hay cosas que te recomiendan, cosas que te encuentras en una librería, asignaturas pendientes, libros que nunca leíste, libros que no sabías que tenías y de pronto encuentras en tu casa y te pones a leerlos. Entonces es una cuestión bastante caótica. Yo leo varios libros al mismo tiempo, pero una cosa que me gusta mucho es releer. Y sobre todo regresar a ciertos autores que me han marcado. Recientemente tenía yo que escribir un texto relacionado con la música y entonces volví pues a esa novela monumental que es Doctor Faustus de Thomas Mann, una novela de 700 páginas que tiene que ver con la dodecafonía y donde Thomas Mann encuentra que la música, siendo quizá lo más valioso de la cultura alemana, es lo único que puede redimirla en tiempos de destrucción total, porque él escribe esta novela cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces él está escribiendo en un idioma que ha sido ultrajado por el nazismo y dice, se podrá seguir escribiendo y dice, bueno, quizá lo que yo debo hacer es escribir la historia de un compositor que para encontrar el lado oculto de la realidad, para explicarse cómo fue capaz Alemania del Holocausto, establece un pacto con el diablo, ¿no? Que es una larga tradición de la cultura alemana, porque Goethe había escrito el Fausto. Entonces es un Fausto moderno y este compositor se dedica a la dodecafonía como Schoenberg, es un compositor contemporáneo y a través de un pacto con el mal logra entrar en el espíritu de aniquilación de la época para escribir un apocalipsis que la represente, ¿no? Entonces es una novela extraordinaria, entonces regresé a ella, pero también regresé al cuaderno que escribió Thomas Mann para contar cómo había logrado esta novela. Y ahí hay una anécdota personal que a mí me parece bastante interesante, porque este libro me lo regaló Sergio Pitol cuando yo tenía como 25, 26 años. En 1983, por ahí, yo vivía en Berlín Oriental y Sergio llegó a vivir a Praga. Nos visitábamos mutuamente, habíamos trabado amistad, teníamos una gran diferencia de edades, pero nos habíamos reunido en un encuentro de generaciones, así se llamó un ciclo de lecturas donde un principiante leía con un autor consagrado. Y Sergio Pitol pues leyó conmigo aquella vez, nos hicimos amigos, y entonces estando en Berlín Oriental, yo me sentía muy aislado de todo, conocía muy poca gente que hablara español, no tenía amigos con los que pudiera yo discutir mis textos. Entonces él me dijo, no hombre, hay un libro que te va a ayudar muchísimo, que es Los orígenes del Doctor Faustus, porque ahí Thomas Mann revela todas sus claves. Y entonces me lo regaló generosamente, sin pensar que la diferencia que había, no digamos de calidad, pero tan solo de edades entre Thomas Mann y yo, era monumental, porque es una historia que escribe Thomas Mann después de los 70 años, ¿no? El cuaderno de notas empieza cuando él se acuerda que había prometido en una entrevista que se iba a morir a los 70 años, ¿no? Y entonces otro reportero le dice, bueno, ¿y va a cumplir usted su promesa? Ya se acerca a los 70 años. Entonces estaba en las postrimerías de su vida y era la vida de un premio Nobel. Estaba en el exilio en California, entonces se reunía con Albert Einstein, con Charles Chaplin, con Arnold Schoenberg para hablar de música, con Stravinsky, ¿no? Entonces, claro, yo veía cómo
Thomas Mann iba resolviendo sus problemas, pero preguntándole algo a Einstein, haciendo un chiste con Chaplin, hablando de música con Schoenberg, y yo decía, bueno, pues esto, ¿qué tengo yo que ver con esto, no? Y pasados los años, es un libro que me ha gustado mucho releer, porque yo ya tengo prácticamente la edad que tenía Thomas Mann cuando lo escribió, y por supuesto no tengo la vida que él tenía como premio Nobel, pero muchas cosas de su relación con la novela, con la vida, con la enfermedad, las puedo entender mucho mejor ahora. Entonces él padecía una enfermedad fuerte y sacó fuerzas de flaqueza para escribir esta novela titánica y reflexiona en la primera parte de este cuaderno de notas en que muchas veces las mejores creaciones artísticas surgen de la precariedad y de la incomodidad. La persona enferma tiene ideas originales que no se le ocurren a la persona sana, lo cual no quiere decir que deba uno estar enfermo para crear bien, pero es una reflexión interesante que ya estaba presente en otras obras de Thomas Mann, y entonces se ha convertido esta relectura en un reencuentro con Thomas Mann, digamos, ahora entre dos personas de la tercera edad. Wow, qué interesante. Oye, pues si te parece bien, con todo leamos gusto. este Magnífico. inicio de Thomas Mann, Los orígenes del Dr. Faustus. Apuntes de mi diario del 1945 que me hacen ver que el día 22 de diciembre de ese mismo año me visitaba el corresponsal del Time Magazine en Los Ángeles. Hay 1 hora de viaje en coche desde Downtown hasta nuestra casa de campo, para pedirme explicaciones por una profecía que yo había hecho hacía 15 años y cuyo cumplimiento se hacía esperar. Al final de un esbozo biográfico, editado para aquel entonces y traducido también al inglés, expresé, en la medio caprichosa creencia en ciertas simetrías y concordancias numéricas en mi vida, la casi segura presunción de que en el año de 1945, cumplidos los 70, a la misma edad que mi madre, por lo tanto, exhalaría el último suspiro. El año previsto, dijo el hombre, había llegado prácticamente a su fin, sin que yo hubiese mantenido mi palabra. ¿Cómo pensaba justificarme ante la opinión pública por seguir con vida? Lo que contesté no fue del agrado de mi mujer, y tanto menos por cuanto su preocupado corazón vivía angustiado desde hacía tiempo por mi salud. Trató de interrumpirme, de protestar, de refutar aclaraciones que me eran arrancadas por un entrevistador, mientras yo la había venido dejando en paz con aquellas hasta ahora. Dije que era cosa muy singular eso de las profecías. Con frecuencia no se hacían realidad textualmente, sino de una manera significativa, que tenía algo de impreciso y discutible, pero también de evidente, que en ello había sustitutivos. Ciertamente, mi pasión por el orden no había sido lo suficientemente fuerte como para provocar mi muerte, pero como podía observar el visitante, en el año que yo había designado, a fin de cuentas, mi vida, desde un punto de vista biológico, había llegado a un decaimiento como no había conocido nunca. Tenía la esperanza de que la cosa volvería a ponerse en marcha, saliendo de esa depresión con mis vitales fuerzas, pero que como confirmación de mi visión profética, a mí me era completamente suficiente mi estado actual y que me placería que a él y a su apreciado periódico esto les fuese también suficiente. ¿Me ayudas? Sí, luego habla Thomas Mann de la relación entre la enfermedad y la creatividad que yo mencionaba antes y termina diciendo, pero la historia del Faustus, enclavada como está en la fogosidad y el tumulto de los acontecimientos externos, es lo que quiero tratar de reconstruir para mí y para los amigos basándome en mis parcos apuntes diarios de entonces. Entonces recupera su diario, Thomas Mann, para escribir la historia de su novela, ¿no? Y él la llama la novela de una novela. Y como te decía, a los 26 años, esta circunstancia de un hombre que se acerca a los 70 años y que relaciona su vida con la enfermedad y la creatividad, me importaba poco, no resonaba nada en mí, ¿no? Claro. Pero hay libros que tienes que esperar para disfrutarlos, ¿no? Y bueno, yo que me acerco fatalmente a la edad de Thomas Mann, en ese momento, ahora he encontrado una cantidad de asociaciones maravillosas en este libro, escrito por uno de los grandes novelistas
del siglo XX. Y es muy interesante pues este modo en que te habla ahora, ¿no? La novela y cómo las relecturas pues, siempre traen algo distinto. Sí, no todos los autores son para todas nuestras edades, ¿no? Y también hay autores que nos entusiasman en la juventud y nos decepcionan si regresamos a ellos, ¿no? Claro. A veces conviene no releerlos porque perdemos esa ilusión que teníamos de que eran libros extraordinarios y que lo habían sido para nosotros, ¿no? Una de las cosas también más misteriosas que existen es la de revisar tus subrayados. Cuando tú abres un libro que leíste hace muchos años, de pronto dices, pero ¿por qué diablos anoté esto? O sea, ¿cómo me pudo interesar esto? ¿Quién era yo? Anoté la frase más boba de un grandísimo autor, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba yo pensando en ese momento, ¿no? Eso también es muy curioso. ¿Y te pasa que relees textos tuyos y te hacen ruido o te provocan? Solo los leo cuando estoy obligado a hacerlo. Okay. Es decir, cuando tengo que hacer un cotejo para una traducción, una nueva edición o de pronto la oportunidad de armar una antología. Y siempre la experiencia más sorprendente es cuando algo en un texto tuyo te parece repentinamente escrito por otro. Wow. Es decir, una sensación como de autonomía del texto que tú dices, ¿cómo pude yo escribir eso? Es muy raro, ¿no? Qué extraño. Y yo creo que esa es la única prueba fehaciente para un autor de que eso quedó bien. O sea, cuando sientes que lo escribió otro, lo cual te elimina la posibilidad de presumir o de sentirte orgulloso de ese texto, porque lo mejor que tiene es que parece ajeno, que no fue tuyo. Claro. Sí. Y pues ya por pura curiosidad, ¿ya sabes qué vas a leer después de terminar esta relectura? No, bueno, tengo una larga lista de lecturas. Tenía pendiente leer una novela muy interesante, La ópera flotante, de John Barth. Es un escritor norteamericano que escribió esta novela a los 25 años. Es una novela muy compleja desde el punto de vista de la escritura, muy irónica, muy sabia, escrita por un muchacho de 25 años. Es una novela que siempre había querido leer y la estoy empezando apenas ahora, La ópera flotante. Wow, qué bonito nombre además. Sí. Qué gran sí, título. Que se refiere, lo toma él de un caso real, porque él vivía en una zona de ríos de Estados Unidos en donde había teatros, fíjate qué interesante esto, que hacían representaciones exclusivamente a bordo de los barcos. Wow. Eran teatros flotantes. Entonces, siguiendo con esa idea, se le ocurrió hacer una ópera flotante. Wow, qué bonito. Y ya por último, ¿tienes algún ritual de lectura? ¿Te gusta leer a alguna hora en particular, en algún lugar? Mira, me gusta leer en cualquier circunstancia y es una de las grandes ventajas que tenemos los lectores cuando tenemos que hacer antesalas. O sea, vas a una oficina de gobierno y tienes que estar durante 4 o 5 horas terribles esperando, etcétera, y el que lee tiene una capacidad de evadirse maravillosa. La lectura es el mejor medio de transporte porque te lleva a cualquier otro sitio, estés donde estés. Entonces, casi siempre leo cuando hay oportunidad y a últimas fechas, en ciertas horas de insomnio que me resultan muy cómodas. Me despierto como a las 3, 4 de la mañana y leo como hasta las 5 de la mañana y eso en esa situación de calma realmente agradezco no tener sueño y poder leer un rato absolutamente concentrado en eso. Fantástico. Pues muchísimas gracias, qué placer escucharte. Al contrario, leer. Gracias a ti, Sofía. Qué maravilla. Pues ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan. Y no se pierdan el próximo episodio de Léemelo por TV UNAM y Canal 22. Va a estar buenísimo.